¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes. Esta va a ser la segunda cápsula relacionada con el tema 2, que se llama Denominación y movimientos de las diferentes cuentas de activo y pasivo. Voy a compartir mi pantalla para que puedan ver la información. Recuerden que ustedes tienen esta información en en hay una sección de Blackboard en el tema 2, ¿sí? Ya vamos a entrar más de lleno a lo que son los tipos de cuenta. Ya por ahí vimos lo que son las normas de información financiera. Su tarea estuvo relacionada a las normas de información financiera. Básicamente, cuando ya hablamos de activo, pasivo, capital, ingresos y egresos, que más adelante lo voy a explicar a detalle, las empresas tienen transacciones económicas que se pueden registrar contablemente. Todo lo que se pueda cuantificar en términos monetarios se puede registrar en contabilidad. ¿Cómo se registra? Pues a través de la teoría de la partida doble. Cualquier evento económico va a tener dos afectaciones, ya sea un cargo o un abono, una entrada, una salida. Puede tener una naturaleza deudora o una naturaleza acreedora, ¿sí? Dentro de las cuentas son 5 grandes grupos que tenemos: las cuentas de activo, las cuentas de pasivo, las cuentas de capital, las cuentas de ingreso y las cuentas de egreso. Más adelante voy a entrar a detalle. Aquí brevemente les explica la información que tienen en Blackboard, lo que se trata cada uno de los tipos de cuenta. Las cuentas de activo representan todos los bienes y derechos de la empresa. Las cuentas de pasivo representan todo lo que son las eh, deudas y obligaciones que tiene la empresa, y el capital son todas las aportaciones de los socios y accionistas y las ganancias que tenga la empresa. Muy bien, tenemos la cuenta contable, que es cómo se llaman las transacciones que suceden en la empresa. Un asiento contable es el hecho de registrar esa transacción. Más adelante explico lo que es la cuenta T. Cargo y abono forman parte de los asientos contables. El cargo va en el debe y el abono va en el haber. El cargo lado izquierdo, abono lado derecho. Y la naturaleza de las cuentas, que pueden ser deudoras o acreedoras. Muy bien, aquí vienen algunos ejemplos de las principales cuentas de activo y de pasivo. Dentro de las principales están todas estas. Acuérdense que representan bienes y derechos, y las cuentas de pasivo representan deudas y obligaciones, ¿sí? Aquí te viene un ejemplo de las transacciones que puede haber dentro de la contabilidad y cómo se están asociando cada una de ellas. O sea, cómo el activo, pasivo y capital van todos de la mano, y junto con ello pues formamos la ecuación contable básica que ya vimos en el tema número 1, que es activo es igual a pasivo más capital, ¿sí? Ese tema, la explicación que viene es un poco breve. Yo voy a compartirte un material donde vemos más a detalle cada una de las cuentas, y posteriormente voy a explicar cómo vas a hacer tu tarea, ¿sí? Muy bien. Bueno, pues básicamente ya abarcamos lo que es contabilidad. Como lo comentábamos, contabilidad es una disciplina que enseña las normas y procedimientos para ordenar, analizar y registrar las operaciones practicadas por las unidades económicas constituidas por un solo individuo o bajo las formas de sociedad civil o mercantil, ¿sí? ¿Por qué es importante la contabilidad? Pues lo que te ayuda es para la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque va a controlar, registrar, proporcionar y prever información para la toma de decisiones. Muy bien, ¿cuáles son los estados financieros básicos que tenemos en contabilidad? Pues el primero es el balance general. El balance general te muestra la situación financiera de la empresa a una fecha determinada. Es la foto de tu situación financiera a una fecha determinada. Por ejemplo, hoy en la cartera alguien puede traer 50, 100 pesos, no puede traer nada, puede traer tarjetas de crédito, debe dinero. ¿Esa situación financiera mañana va a cambiar? Sí.
El que traía dinero a lo mejor lo usó, el que tenía una tarjeta de crédito a lo mejor también la usó, el que debía pagó, el que no tenía nada recibió dinero o está más endeudado, ¿sí? Ese es el balance general. Una foto de la situación financiera de la empresa a una fecha determinada. ¿Cuál es la ecuación contable básica? Activo es igual a pasivo más capital, donde los activos son todos tus derechos y bienes, los pasivos son tus deudas y obligaciones, y el capital son las aportaciones de los socios, utilidades o pérdidas que genere la empresa. Muy bien. Eh, el siguiente estado financiero básico es el estado de resultados. ¿Y qué es el estado de resultados? Bueno, te muestra la utilidad o pérdida de la empresa por un periodo determinado. ¿Cómo se calcula el estado de resultados? Son a los ingresos, le restas los egresos y te va a dar una utilidad o pérdida. Si tus ingresos son mayores a los egresos, obviamente tienes una utilidad y si tus egresos superan los ingresos, vas a tener una pérdida. ¿Qué son los ingresos? Pues cualquier transacción que incremente la utilidad de la empresa y los egresos, cualquier transacción que merme la utilidad de la empresa. Entonces tú piensa que es la contabilidad, como lo acabamos de ver. ¿Cuál es la definición de contabilidad? Muy bien. ¿Por qué crees que es importante la contabilidad? También ya lo vimos. A ver, di por qué es importante. Muy bien. Menciona cuáles son los estados financieros básicos que vimos. Recuerda que son dos. ¿Y para qué sirve cada uno? Ya te acordaste de los dos. Acuérdate, el primero es el balance y sirve para. Y el estado de resultados que te muestra. Muy bien. Y acuérdate la ecuación contable básica del balance. ¿Cuál es? Y la del estado de resultados. Muy bien. Bueno, vamos a hacer aquí un breve ejemplo para elaborar un balance y un estado de resultados. Te gustaría conocer cuál es tu situación financiera el día de hoy y tienes las siguientes transacciones. Tienes un saldo en tu cuenta de banco de 60 pesos, tu hermana te debe 15, tienes un automóvil con un valor de 150, debes a la tarjeta de crédito 80, le debes a tu papá 85, cuentas con un capital de 50, te pagaron la nómina por 100, pagaste la colegiatura de la escuela por 50 y pagaste la gasolina y el mantenimiento del carro por 40 pesos. Me voy a ir aquí a la sección de anexos donde tengo ese mismo caso en un archivo de Excel. Lo voy a abrir para que veas cómo se resuelva. ¿Cómo se resuelve? Aquí lo tengo en la hoja 1. Entonces aquí están los datos. Entonces lo primero que tienes que clasificar es cada una de las cuentas, ¿no? Por ejemplo, el saldo que tienes en tu cuenta de banco es una cuenta que va en el balance general, ¿sí? Tu hermana te debe 15 pesos, eso forma parte del balance general, ¿sí? Tienes un automóvil con un valor de 150, eso va en el balance general. Lo que debes a la tarjeta de crédito también se presenta en el balance general. La deuda que tienes con tu papá forma parte de tu situación financiera. Tu capital se presenta en el balance y como puedes ver aquí tenemos activo, pasivo y capital que más abajo lo vamos a agrupar. Te pagaron la nómina por 100 pesos, se presenta en el estado de resultados porque incrementa tu utilidad. El gasto de colegiatura también forma parte del estado de resultados y la gasolina forma parte del estado de resultados. Le puse el otro para que vieras que aquí te sale con un tache, todo te tiene que salir bien, ¿sí? Entonces con esto vamos a elaborar el estado de resultados siguiendo la ecuación contable básica. Primero, ¿cuáles son tus ingresos? Tus ingresos representan por lo que te pagaron de la nómina, ¿no? Aquí está tu nómina por 100 pesos. Y tus egresos representan lo que pagaste a la escuela, la colegiatura y el mantenimiento del carro. Y tienes una utilidad de 10 por este periodo. Ahora vas a armar la ecuación contable básica del balance general, que es activo igual a pasivo más capital. ¿Qué tienes de activo? Por lo que tienes en tu cuenta
de banco, lo que te debe tu hermana, porque es un derecho, te debe a ti, y tu carro. Tu carro forma parte del activo. ¿Qué es lo que debes? Pues obviamente debes a la tarjeta de crédito, le debes a tu papá 85 pesos y cuentas con un capital, como te fijas abajo, se está poniendo la ecuación contable y está en rojo porque no está cuadrando. Entonces tienes un capital de 50. Y la utilidad de periodo se anexa aquí porque acuérdate que las ganancias también forman parte del estado de resultados, ¿sí? Y como puedes ver aquí, la ecuación contable se está cumpliendo. Activo es igual a pasivo más capital, ¿sí? Para que hagas ese ejercicio en tu casa y te quede un poquito más claro lo que es el activo y el pasivo y el capital. Muy bien, finalmente tenemos la clasificación de la cuenta. Como te comentaba, las cuentas son las transacciones que pasan en el día a día de la empresa. En el lado izquierdo se llama debe, el lado derecho se llama haber. El hecho de registrar algo en el debe se llama cargo y el hecho de registrar en el haber algo se llama abono. La suma de todos tus cargos se llama movimiento deudor. La suma de todos tus abonos se llama movimiento acreedor. Las cuentas pueden tener dos saldos, ya sea deudor o acreedor. ¿Cómo sabes cuál es uno? Si el movimiento deudor es mayor al movimiento acreedor, la resta sería un saldo deudor. Y si movimiento acreedor es mayor a mi movimiento deudor y comparo los dos, hago la resta, tendría en consecuencia un saldo acreedor. ¿Sí? Acuérdate, las cuentas pueden tener dos movimientos, pero un solo saldo, ya sea deudor o acreedor. La naturaleza de las cuentas es por lo general dónde queda ese saldo, ya sea deudor y acreedor. Las cuentas de activo y las cuentas de egreso, su saldo es deudor, por lo tanto su naturaleza es deudora. Y las cuentas de pasivo, las cuentas de capital y las cuentas de ingreso, su saldo es acreedor, o sea, su naturaleza es acreedora. Y si te fijas, se cumple aquí la ecuación contable. Activo es igual a pasivo más capital. Y el estado de resultados a los ingresos, le resto los egresos y si tengo utilidad, aumenta el capital. Quedaría de este lado. Y si tengo pérdida, quedaría de este lado, por lo tanto, merma el capital. ¿Sí? Y aquí están las reglas del cargo y el abono que te van a estar bien servir para hacerlo de tu proyecto. Las cuentas de activo, cuando aumenta el activo se carga, cuando disminuye se abona. Y las cuentas de pasivo, de capital y de ingresos, cuando aumentan se abonan y cuando disminuyen se cargan. Y las cuentas de egreso cuando aumentan se cargan y cuando disminuyen se abonan. O sea, el más y el menos quiere decir cuando aumentan y cuando disminuyen. Y aquí te dice cuándo se carga y cuándo se abonan. Un error común es que te digan que de este lado son las entradas y de aquí las salidas y eso está totalmente incorrecto. Debes seguir esta tablita para poder contabilizar correctamente y si la sigues al pie de la letra, no vas a tener ningún problema para hacer tu proyecto, tu avance de proyecto. ¿Sí? Bueno, muy bien. Con esto concluimos toda la parte teórica. Voy a platicarte un poquito de la tarea. Tuve que hacer algunos cambios porque sí estaba un poquito incompleta la información que tenemos ahí, pero básicamente aquí lo que cambié, tienes que identificar de estas transacciones las cuentas de activo, pasivo, capital, ingreso y egreso, algo similar a lo que hicimos en el archivo de Excel. Entonces aquí tienes 5 transacciones, yo ya las cambié aquí, las agrupé, son las mismas transacciones que tú tienes ahí. Y lo que tienes que hacer básicamente es cada una de estas transacciones que están arriba, identificarla, es poner una X aquí, puede ser una cuenta de activo, esta puede ser una de pasivo, esta puede ser una de capital, esta puede ser una de ingresos y esta puede ser una de egresos, pero no puede haber dos en la misma. Así es, selecciona una sola, que es la más predominante, ¿sale? Entonces trata de leer los ejercicios a detalle eh, y selecciona la información correcta. Básicamente tu tarea es esa, tu tarea es muy sencilla, pero si tienes que identificar en dónde agrupas cada una de las 5 transacciones que están aquí arriba, ¿sale? Entonces con esto terminamos el video. Acuérdate de subir tu tarea el domingo temprano para poderla calificar y cualquier duda estoy a la orden en mi correo y en mi celular. Muchas
Gracias.